Bueno, hola, buenas tardes. Estuvimos ahí, los saludamos desde el equipo del Hackathon del Parque de Innovación. Aprovechamos para saludarlos y saludarlas, para pedir disculpas. Estamos con un par de inconvenientes técnicos. Esta sesión va a quedar grabada y probablemente vamos a repetir esta misma sesión para que tenga obviamente la llegada que queremos que tenga. Estamos pocos, pero voy a aprovechar para pedirles si se animan a contarme, Gabriela o Guada, que están conectadas, si han trabajado, Gabriela me alcanzó a contar algo de Yaguada, no, pero si están familiarizadas con la lógica del pensamiento de diseño, con Design Thinking, si lo conocen, si han trabajado con él. Me gustaría que me cuenten rápidamente. Algo, sí. ¿Sí? Algo sí. Ok, bien. Sí, Bueno, algo también. algo también, bueno. Te digo que figuraba como que era del 18 de febrero Sí, la reunión. sí, no se podía entrar Gabriela, por eso. es muy por raro, eso algo pasó. Sí, Decía que era del 18 de febrero. Sí, a las 10 de la noche, Gabriela nos Sí. mandó una captura de pantalla y no sé, una cosa de esas cosas tecnológicas que escapan del conocimiento. No sabemos, o sea, no sé qué respuesta darte, por qué se desconfiguró de esa manera, porque mientras eso estaba abierto, así yo estaba aquí con la sesión abierta solo, entonces no sé, rarísimo. O sea, no sé por qué no los dejaba entrar. Pero bueno, nada, disculpas de nuevo. Ahí está, bueno, César, hola, bienvenido. Les vamos dando la bienvenida y de nuevo pedimos disculpas. Así que bueno, yo les estaba contando, estaba preguntando, de hecho una pregunta abierta en relación a si habían trabajado alguna vez con Design Thinking, con pensamiento de diseño. Supongo que saben que está de alguna manera, digamos, de moda, que es un framework, no es estrictamente una metodología. Se puede trabajar con pensamiento de diseño con una lógica muy parecida a una metodología, pero no es estrictamente una metodología, es más una serie de pasos recomendados, un marco conceptual en el cual se pueden desarrollar productos y servicios. ¿Sí? Como sabrán, viene del palo del diseño, sobre todo el diseño industrial, promovido, digamos, con una lógica de diseñadores. Pero sus aplicaciones más recientes en muy diversos campos del conocimiento han mostrado que, y esto es muy importante, que es una herramienta interesante, es una herramienta útil, interesante, refrescante, si se quiere, para intentar diseñar o prototipar desde cero algún producto, algún servicio o alguna idea, alguna solución a una problemática. No es una panacea, no es una solución mágica a todos los problemas del mundo, no reemplaza otros sistemas de pensamiento u otros sistemas otros tipos de procesos de productos o servicios, pero puede ser muy útil. Y es por esa razón que vamos a trabajar en las actividades que diseñamos para el hackathon, digamos, están montadas un poco con la lógica del design thinking. Entonces, rápidamente, denme un segundo, lo que les voy a mostrar. Vamos a trabajar con una herramienta que creo que si conocen, si no aprovechamos hoy para verla un poco, que es una herramienta, un tablero de trabajo interactivo que se llama Mural. Y es una especie de gran pizarra enorme en la que podemos trabajar todos al tiempo. Hoy no está pensado hacerlo, pero en realidad lo que puse fue un par de ideas, un par de imágenes que voy a mostrar a continuación para hablar un poco de esto de pensamiento de diseño y demás. Bueno, ahí van a ver mi pantalla, ¿sí? Esta es mi pantalla de mi explorador. Y este es lo que están viendo es la interfaz de Mural. Si no pudieron ver el video anterior en el que yo explico más o menos cómo funciona, pues es una interfaz muy sencilla. Es un gran tablero blanco en el que uno se cuelga y uno pone notitas haciendo doble clic, uno pone notas, post-its,
virtuales, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que yo tenía acá abajo, esto es como, son como, obviamente el pensamiento de diseño pues se ramificó y hay escuelas y hay tendencias y para algunas de estas escuelas son 4 pasos y para otros son 5. Este es, sin embargo, el estándar, por llamarlo de alguna manera, sigue siendo desarrollo, el que se desarrolló en parte con la colaboración o en el ámbito académico de la Universidad de Stanford, que son estos 5 pasos, ¿sí? Hay una cosa muy importante del pensamiento de diseño y es que no es lineal, o sea, no es un proceso de desarrollo no lineal. Esto quiere decir que no solamente es posible volver sobre los pasos todo el tiempo, sino que además es recomendable, ¿sí? Es decir, que en cualquier momento uno avanza y si encuentra algo que uno se da cuenta que es útil para volver un paso atrás, no solamente puede hacerlo, sino que se recomienda hacerlo. Entonces, son estos los 5 pasos típicos cuando ustedes buscan Design Thinking y lo googlean o sale la entrada en Wikipedia, les van a encontrar casi siempre estos 5 pasos, ¿cierto? Que es empatizar, que es el paso, digamos, que tiene que ver con tener cierta sensibilidad y tratar de detectar para quién vamos a hacer algo, para quién vamos a diseñar. Definir, ¿cierto? Que es definir la solución que yo quiero darle a esa persona, o sea, cuál es el problema, cómo es esta persona y qué problema tiene. Y el paso siguiente es idear, o sea, hacer una solución, una primera solución de esa situación problemática o ese desafío. Y eso también es muy importante. Otro de los grandes éxitos o una de las cosas, digamos, que se rescatan como muy positivas del pensamiento de diseño es que incluye un paso de prototipado, o sea, no es suficiente con llegar a la idea, no, se me ocurrió este problema y la idea está. Adiós, no, no es suficiente. Hay que dar un paso adicional y promover un prototipo. Un prototipo, un mínimo producto viable, un prototipo que incluya los, que permita hacerse una idea de cómo funcionaría, ¿sí? El prototipo puede ser una maqueta virtual, puede hacerse en mural, puede ser un dibujo, puede ser en cartón, puede ser de diferentes maneras. Obviamente depende de lo que uno esté prototipando, ¿no? Para los diseñadores, los desarrolladores, por ejemplo, que aquí tenemos por lo menos a una desarrolladora, suele prototiparse, por ejemplo, si uno está pensando en el desarrollo de una aplicación, se prototipan los screens. Uno puede prototipar el screens, puede prototipar el flujograma de los diferentes pasos de una app, por donde lo van llevando, camino A, camino B, qué pasa, cuál es el final, cómo es el retorno a la primera pantalla. Uno puede hacer prototipos de diferentes tipos. Y lo otro que es muy interesante es que no solamente llega uno al prototipo, sino que la idea es preguntarle a los usuarios, preguntarle a estas personas, ¿sí? ¿Qué opinan del prototipo? ¿Funciona o no funciona? ¿Que agrega valor o no agrega valor? ¿Resuelve el problema que usted tiene o no lo resuelve? De pronto me doy cuenta que el problema estaba mal definido. Entonces vuelvo atrás a redefinir el problema. De pronto me doy cuenta que el prototipo necesita ajustes. Entonces el famoso concepto de iteración. Vuelvo atrás y hago una segunda iteración, ¿sí? Pero puedo volver todo el tiempo, puedo volver a ir hacia atrás a ajustar mi prototipo, puedo ir hacia atrás a ajustar mi idea, bueno. Entonces, son una serie de pasos recomendados, no lineales, que se recomienda secuenciales, pero no necesariamente lineales, en los que se puede volver todo el tiempo para mejorar lo que yo estoy haciendo. Digamos que un hijo, digamos, del pensamiento de diseño, uno, por llamarlo de alguna manera, es el esquema del doble diamante, que es una herramienta del Design Council de Inglaterra. Ellos lo que hicieron fue desarrollar, hacer una especie no sé si llamarlo una versión local, pero es un modelo que es famoso porque usa deliberadamente un concepto que es muy interesante y es clave, y son los conceptos de divergencia y convergencia, ¿sí? En este proceso hay momentos en los que el proceso se abre, ideación, lluvia de ideas, brainstorming, y hay momentos donde se cierra. Cuando uno, por ejemplo, hace el prototipo, ya le está apuntando a algo. Entonces, lo que hace que es muy interesante y a mí me gusta mucho del modelo del doble diamante es que le da cierto orden y lo correlaciona con los momentos de convergencia y divergencia. Entonces, uno lo primero que obviamente establece es un problema. ¿Por qué es importante el modelo del doble esquema de diamante? Porque
sobre este vamos a trabajar, ¿sí? La primera herramienta, que es la que vamos a ver hoy, está montada en esta parte, lo que llamamos reto problema, y las herramientas 2 y 3 están montadas en esta parte del diamante, en la segunda, que lo llamamos reto solución. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros estamos en este punto, nosotros a ustedes les damos un desafío en el que les decimos, imagínense, dado que en un lugar de la ciudad de Buenos Aires se va a hacer un proceso de desarrollo, se está ejecutando un proceso de desarrollo urbano, y ahí nosotros, eso está promovido bajo la figura del Parque de la Innovación, y ahí va a haber, o sea, se pretende que promover espacios de innovación y que sucedan cosas asociadas a la innovación, y hay un elemento físico de ese proyecto que es el espacio público, ¿sí? Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la charla que dio el diseñador del proyecto, él contaba que uno de los parámetros de diseño, de su diseño ganador, que fue el diseño que finalmente se está ejecutando, es que él se había imaginado una cierta permeabilidad entre lo público y lo privado, ¿cierto? Él se había imaginado, él lo llamaba un proyecto híbrido, a diferencia, y él hablaba del urbanismo modernista en el que las funciones estaban muy bien definidas. En el edificio sucede lo privado, de la puerta para afuera sucede lo público. De la puerta para adentro están las oficinas y las casas, y de la puerta para afuera está la plaza, está la calle, está la bicicenda, está, sí, todo lo que sucede en el espacio público. Él hablaba de algo un poco más híbrido, y eso es muy importante, y eso es un parámetro de diseño que ustedes tienen. Entonces, en un proyecto urbano en el que se diseñó deliberadamente así, ¿cómo debería ser el espacio público? Y lo que cada uno de ustedes va a hacer, o esperamos que hagan, nos encantaría que hagan, es que definan un reto, ¿no? Se habla de situación problemática, pero no porque sea necesariamente un problema, sino un reto, un desafío. Yo voy a poner un ejemplo. A mí me encantaría, por ejemplo, que en el espacio público el nivel de conectividad sea muy bueno, ¿sí? Que yo, por ejemplo, cuando me pare en el espacio público del Parque de Innovación, yo tengo una conectividad similar a la que tengo en mi casa, ¿sí? O sea, yo pueda tener una reunión en el espacio público, por ejemplo. Yo saco mi computadora y la conexión es tan buena, no sé, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que la conectividad sea muy buena, o sea, que lo público y lo privado no sea no sea una barrera de conectividad, ¿sí? Por ejemplo, por decir cualquier cosa. Pero yo qué sé sobre quiénes son los usuarios de ese problema. Los usuarios de ese problema claramente son los potenciales usuarios de ese espacio público, y eso me lleva a mí un escenario muy interesante, porque son las personas que van a circular por ahí, las personas que van a trabajar en las oficinas que quedan ahí, los estudiantes de esa zona, de las universidades que se van a instalar ahí, los estudiantes de la UBA, de la UBA que van a estar al lado conectados con un puente, o sea, hay un montón de usuarios, los vecinos del barrio del frente que también pueden usar, hay un montón de usuarios diferentes. Entonces, si ese es mi problema, una cosa que es muy bonita del doble diamante es que uno tiende a definir un problema y, salvo que sea un especialista en el tema, probablemente no lo conozca bien y no lo defina bien a la primera. Ejemplo, lo que yo acabo de hacer. No soy especialista en conectividad, no sé muy bien cuál es el estándar aceptable, no sé qué infraestructura se requiere para que eso suceda, pero a mí me parece que eso es algo que estaría bueno que se resuelva. Entonces, lo que uno hace es tratar de conseguir información en relación a ese problema. Yo haría hacer un esfuerzo por tratar de buscar información sobre ese desafío, y quizás con un poco, no con una investigación muy extensiva, sino con cierto nivel de consulta, puedo encontrar algo sobre ese tema. Y una vez que tengo cierto nivel de información, entonces puedo redefinir el problema. Fíjense que aquí yo estoy haciendo una convergencia, una divergencia, estoy abriendo, imaginándome, trayendo información, fuentes de todo tipo, y después hago una convergencia, ¿sí? Entonces, el primer reto, lo que queremos hacer es eso, ¿sí? Es que ustedes piensen en el problema y que le den vueltas, que se vayan a dormir, que cuando se bañen estén pensando en el problema, que por un par de días se animen a pegar a buscar qué hay, que se vayan a dormir pensando en qué hacer. O sea, imagínense qué desafío les gustaría resolver, ¿sí? No tiene que ser necesariamente el que yo dije. Puede ser de cualquier, están invitados, y esto es una cosa muy importante en ejercicios de ideación o en procesos de divergencia, es
imagínense, o sea, no le teman a lo ridículo. Cuando ustedes imaginen un problema, si suena bizarro, si suena raro, si suena aparentemente irrealizable, no se preocupen, arranquen por ahí, ¿sí? Porque esas ideas límite son bienvenidas en estos procesos. Esas ideas límite a veces pueden ser el embrión de una muy buena idea que realmente puede ser ejecutable. Entonces, no tengan miedo a ideas que aparentemente parezcan raras. No sé, por ejemplo, ¿por qué que no haya una administración, una especie de aplicación que le permita a los ciudadanos hacer uso del espacio público para una especie de turnos? Lo estoy diciendo por poner un ejemplo, fíjense que parece como una especie de aplicación donde yo soy de un colectivo de teatro, no sé, entonces yo pido un turno y durante una ventana de tiempo yo tengo derecho a ser parte del uso público para una actividad diseñada por mí o para ofrecer una actividad diseñada por mí. Por ejemplo, ¿sí? A propósito de la activación de ese espacio, de lo que yo espero que suceda ahí, es parte del reto, ¿no? Traer personas para que en el espacio público sucedan cosas. Obviamente que en la medida de lo posible hagan a la innovación. Eso es muy interesante porque también estamos hablando en este proceso de una innovación. Nosotros no estamos diciendo qué entendemos por innovación. ¿Se dan cuenta? Entonces no decimos innovación entendida como, sino innovación en general. Entonces es muy interesante porque ustedes se pueden imaginar un tipo de innovación que nosotros no. Entonces, ahí tienen mucho margen de maniobra. Entonces, en este primera herramienta, primer paso, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue subirlo a una especie de encuesta, a un Google Form, pero es muy sencillo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es responder 5 preguntas. ¿Sí? Hay una herramienta muy sencilla que es la que vamos a usar el primer paso, que es la herramienta con la que vamos a arrancar para tratar de definir esto, el problema. Nosotros le estamos dando 5 preguntas para que ustedes se las hagan, que les ayuden a reflexionar sobre el desafío que quisieran resolver. ¿Sí? La pregunta siguiente va a ser, ¿para quién es eso un problema? O ese desafío, ¿a quién le resuelve algo? Eso es otro, ya después hablaremos de eso. Pero entonces en esta herramienta, lo que nosotros queremos es que ustedes se hagan una serie de preguntas. ¿Sí? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿qué me gustaría que pase en el parque de innovación? ¿Sí? ¿Qué me gustaría a mí como Gabriela, Guada, César? ¿Qué me parecería copado? Yo que me imagino que tiene que pasar ahí. ¿Sí? No sé, que sea un ecosistema para desarrolladores. Supongamos que el foco está ahí, por decir cualquier cosa. No, es que yo soy un desarrollador y a mí me parece clave que la ciudad tenga un lugar, un espacio especial, ¿sí? Público, privado, híbrido, que tenga estas características que necesitamos los desarrolladores para hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, por decir cualquier cosa. Entonces, lo primero es definir qué quieren hacer, ¿sí? Fíjense que aquí yo lo tengo, les voy a mostrar rápidamente cómo lo tengo, cómo lo puse cómo lo pusimos no, no, cómo lo pusimos en el Google Form. Básicamente lo que hacemos es son estas mismas, pero en un orden. Entonces es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué sé yo de esto? ¿Sí? ¿Qué sé de esto? Tiene que ver con con la segunda mitad del primer diamante. ¿Sí? Perdón, con la primera mitad del primer diamante, que es averiguar. ¿Yo qué sé de la conectividad en el espacio público? Nada, algo, fue fácil encontrar. Entonces yo aquí también puedo poner la información que yo vaya encontrando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Estas herramientas con las que vamos a trabajar están pensadas con la misma lógica del pensamiento de diseño. O sea, pueden volver todo el tiempo sobre lo mismo. ¿Qué quiero hacer? No, me gustaría que haya un espacio de experimentación de física cuántica. ¿Qué sé de esto? Nada. Ah, no, quizás estoy siendo un poco demasiado ambicioso, no sé si debo ir un poco más atrás. No, un espacio de experimentación de física teórica. No sé. ¿Me explico? O sea, también pueden todo el tiempo volver sobre los pasos anteriores. Entonces, la primera pregunta, y es como la pregunta que ustedes deberían abrazar en este momento, es, ¿qué quiero hacer? ¿Qué sé de esto?
qué información tengo o dónde la consigo, qué puedo hacer para que eso suceda, por qué debo hacer esto y cómo hacerlo, ¿sí? Acá lo tengo, un segundo. Aquí, herramienta 1. Entonces, fíjense que aquí, no sé si están, voy a dejar de compartir pantalla porque estoy casi seguro que no estamos compartiendo esta. Ahora vamos a compartir esta. Listo, ahora sí. ¿Están viendo la pantalla que dice herramienta 1, herramienta de identificación de problemas? ¿Me confirma alguien, por favor? A ver, en el chat. Sí, perfecto. Gracias, Gabriela. Entonces, eso mismo que vimos en ese esquema, en ese canvas, porque se puede, si estuviéramos presenciales, lo llenaríamos con post-its, lo imprimiríamos enorme y lo iríamos con post-its en una serie de pasos. Ahora lo pusimos, como estamos trabajando en remoto, entonces lo subimos en esta herramienta en un form. Entonces, fíjense, ¿qué quiero resolver o solución? Definir cuál es la problemática o reto que te gustaría resolver. Consejo 1, no asumir la problemática, sospechar siempre. Consejo 2, animarse a plantear problemas límite, lo que hablábamos. Esto es que aparezcan aparentemente ridículos, utópicos, excesivamente complejos. Siempre habrá oportunidad para regresar y ajustarlo. No tenerle miedo a plantear algo por loco o raro que parezca. Anímense. Entonces, el segundo paso es, ¿qué sé de esto? Escribe la información y, de ser posible, las fuentes con las que cuentas para entender y dimensionar el reto o problema. Quizás descubras que la información es parcial o es insuficiente. O quizás puede suceder también que la información lo haga uno reformular el problema, el reto. Dice, no, esto va por otro lado, a mí me parece acopado, pero no, quizás voy por otro lado. Anímense a investigar o responder preguntas como ¿quién ha tenido este problema? ¿Cómo lo resolvió? ¿Sí? ¿Hay antecedentes de la idea que a mí se me ocurrió? ¿Alguien más lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué experiencias exitosas o fracasos existen en relación a este desafío? ¿Quién es experto en esto? ¿Dónde encuentro información sobre esto? Y cualquier formato es bienvenido. O sea, ustedes pueden buscar papers, fotos, videos, lo que sea. Siguiente pregunta en relación a esta herramienta. ¿Por qué debo hacer esto? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que hay que solucionar este problema? ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, volviendo a mi primer ejemplo, por qué es tan importante tener buena conectividad en el espacio público? ¿Eso a quién le ayuda? ¿Y por qué es importante resolver ese desafío? Entonces yo podría decir, no, es importante porque va a ser un atractor. Va a ser un atractor si la conectividad es muy buena, va a ser un atractor de vecinos, de estudiantes, de trabajadores, para que se animen a que sucedan cosas digitales en el espacio público. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una potencial respuesta a esa pregunta. ¿A quién le ayuda la solución de ese problema? ¿Y cómo es el escenario una vez que se resolvió ese reto o problema? Entonces, no, logramos que la conectividad sea buenísima, entonces el escenario ideal es que en ese espacio público haya un montón de gente conectada y que estén pasando cosas, que haya intercambios de información, etc. Guada, ¿levantaste la mano? Sí. Dale. Una pregunta, ¿dónde está este formulario? Porque a mí no me llegó en No, ningún lado. se los vamos a mandar, porque no lo queríamos mandar antes de explicarlo. Ok. Sí, antes de, no, Porque yo queríamos... tengo ya una idea que creo que puede servirme todo este sistema, por eso. Ah, ok, no, por eso. Entonces, además este tipo de herramientas, a mí me gusta mucho trabajar con, digamos, con pensamiento de diseño, porque una vez que uno como que le encuentra la vuelta, es muy útil para otro tipo de problemas, de desafíos profesionales. Entonces, no se las mandamos antes para no hacer ruido, o sea, Ok. sino primero, por eso la idea de este encuentro de hoy era explicar cómo funcionaba. Entonces, fíjate que bueno, aquí tenemos ya tres preguntas. ¿Qué quiero resolver? ¿Qué sé de esto, que es la información? ¿Y por qué debo hacerlo? ¿A quién le resuelve un problema? ¿Y cómo es la vida una vez que se resolvió ese problema? ¿Qué puedo hacer? Esta pregunta lo que me ayuda es a dimensionar el esfuerzo, la complejidad de lo que estoy planteando. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? No, pues si resulta que la conectividad en espacio público es posible, pero es carísima, si es un mundo más allá, pues entonces no es que no se pueda hacer, pero yo puedo dimensionar qué tan difícil es resolver lo que yo planteé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este paso permite dimensionar preliminarmente el tamaño o complejidad de la solución y establecer cuál es su incidencia real en relación a la problemática planteada. ¿Quién tiene herramientas, medios o competencias para resolver esto?
¿Cómo son esos medios que permiten resolver el problema? ¿Qué se necesita? ¿Una obra? ¿Se necesita plata? ¿Se necesita hacer un convenio con alguien? ¿Se necesita traer a un influencer para que el tipo invite a la gente del espacio público y que vengan las personas? ¿Qué necesito? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y cuáles son los medios que se requieren para resolver ese desafío que yo planteé? Entonces, fíjense que esas preguntas todo el tiempo lo hacen a uno preguntarse, volver sobre la manera como definió el desafío. Ah, no, está muy complejo, no, mejor me voy por este lado, sino me voy por este otro lado. Y por último, ¿cómo hacerlo? Entonces, esta pregunta es bonita, a mí me gusta mucho porque es una primerísima aproximación a la solución. No se vuelvan locos, este no es el momento de prototipar, o sea, no, tranquilos, lo que les estamos pidiendo es que hagan una primera aproximación, una primera, entre comillas, echada al agua de la solución, ¿sí? ¿Cómo lo resolvería? No, pues hay que instalar una infraestructura especial, unos replicadores, unos potenciadores de señal, o, por ejemplo, haciendo un convenio con un prestador, ¿sí? ¿Por qué no me asocio con Telecentro y yo le permito a Telecentro mostrar que es mi socio estratégico en conectividad? Perdón, no sé si podía decir marcas, pero no sé si con este prestador me asocio y yo le ofrezco que sea el socio estratégico y él acá me pone una conectividad buenísima en espacio público. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, las preguntas están buenas porque le permiten a uno empezar a ver cositas que van a ser muy más importantes adelante para completar esa solución. ¿Sí? Es muy sencillo. Fíjense que es un cuestionario de 5 preguntas, pero lo ideal es que le den vueltas varias veces. ¿Sí? Y lo que esperamos que suceda lo que esperaríamos que suceda al final de este primer paso es, voy a cambiar otra vez de pantalla, es que estemos acá, ¿sí? Después de usar esa herramienta, lo que esperamos es que estemos más o menos parados acá, ¿sí? Más o menos parados en la definición del problema. Porque ya una vez que yo me siento tranquilo con un problema, es muchísimo más fácil, ¿sí? Empezar a pensar en una solución. Si yo no trabajo en la definición del problema, la solución va a ser, si el problema está mal definido, la solución va a quedar, o sea, si es muy ambiguo el problema, la solución va a ser muy ambigua. Si el desafío o el problema es muy ambicioso, la solución también va a ser muy ambiciosa. Entonces, en la medida en que, no estoy diciendo que no se puede hacer, lo que estoy diciendo es que en la medida en que yo trabaje en pensar el desafío o situación problemática, en que yo le invierta tiempo y energía a eso, cuando yo esté en este punto, yo estoy listo para hacer la segunda divergencia, que es pensar en ideas para resolver eso, ¿sí? Ahí sí, ahí vamos a trabajar con otra, acá vamos a trabajar en esta segunda parte, y lo estoy adelantando, lo que llamamos el reto solución, vamos a trabajar con 2 herramientas. Una herramienta que llamamos el mapa, esto es un mapa de empatía, que es una herramienta que se usa mucho en metodologías ágiles, adaptada para temas urbanos. ¿Cómo son los usuarios de esa solución? ¿Cómo son las personas a las que esto les resuelve la vida? ¿Cómo es un vecino del barrio del frente? ¿Cómo es el estudiante que va a usar ese espacio público? ¿Cómo es el oficinista que va a trabajar en una empresa que esté en el parque de innovación? ¿Cómo es el transeúnte? Una persona que solamente decide pasar del punto A al punto B por ese espacio público, pero que eventualmente tener conectividad le resuelve la vida, por ejemplo. Y por último, vamos a trabajar, esto no, por eso no lo estoy explicando en detalle, pero lo estoy adelantando un poco, una herramienta que en realidad no se llama Canvas de políticas públicas. Para efectos de este ejercicio, lo estamos llamando Canvas de desarrollo de la solución, en el que básicamente lo que vamos a hacer es hacernos algunas preguntas, otra vez, sigue siendo el mismo formato de preguntas, pero en relación a la solución que ya nos imaginamos, ¿sí? ¿Qué recursos necesito? ¿Con quién tengo que hacer alianzas? ¿Cómo lo mido? Otro tipo de preguntas. Pero por ahora quedémonos con esto que es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Hoy la idea era dar como una introducción general a las herramientas, muy rápida, y por último, explicar cómo funciona esa herramienta 1. Bueno, entonces,